más palabra, menos ruido. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio Más Palabra, Menos Ruido, en el que estaremos todos los miércoles en la noche, 7 p.m. hora Colombia, 8 p.m. hora del este de los Estados Unidos, con varias series de prédicas y enseñanzas para así profundizar y aprender más acerca de Dios y su palabra. De esta manera estaremos callando al mundo y todos los ruidos de los que quiere llenarnos a diario. Te invitamos a que puedas tener tu Biblia y una libreta de apuntes para que puedas anotar todo aquello que Dios quiere enseñarte hoy. Recuerda, más palabra, menos ruido. Bienvenidos. Bueno, gloria a Dios, así es, estamos en este espacio, más palabra, menos ruido. Bueno, creo que ya los que están allí conectados, atentos, como dijimos al comienzo, con su Biblia, con su cuaderno, vamos a estudiar la palabra de Dios, que es el objetivo de estos miércoles. Entonces, hace 8 días comenzamos una serie llamada Perspectiva. Excelente tema, o sea, que nos da una perspectiva de la vida. ¿Cuál fue el tema del miércoles pasado en cuanto a perspectiva? Sí, fue bien y mal. La idea, el bien y el mal. El bien y el mal. La idea de perspectiva, como lo explicábamos hace 8 días, es que, y como la imagen lo muestra, es el mismo objetivo, es el mismo punto que estamos mirando. Correcto. Pero cada persona tiene una visión diferente, ¿cierto? Cada uno tiene una perspectiva diferente. Entonces, como estamos aprendiendo la palabra y como estamos aprendiendo más palabra y callando muchos ruidos, por eso ese tema de perspectiva. Entonces, hoy el primer tema, el bien y el mal, hace 8 días. Sí, ok. Hay algo aquí muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a la perspectiva, porque podemos mirar desde diferentes ángulos muchas cosas. Y al mirar esas diferentes perspectivas nos pueden producir confusión y esas confusiones se inclinan a ruidos que nos alejan de la verdad. Por eso con esta serie de enseñanzas nosotros te estamos invitando que aunque hayan esas diferentes perspectivas, tú te puedas centrar en un mismo punto. Y ese punto es mirar todos los aspectos de la vida a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino y esa palabra nos va a guiar absolutamente hacia la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y por eso es que estamos desarrollando esta serie de temas que van a ser de bendición para tu vida. Amén. Bueno, y el tema de hoy entonces es pactos, como lo anunciamos. Y pues este espacio es buenísimo para que tú lo puedas aprovechar y si tú tenías otras ideas acerca de estos temas, pues tú las puedes exponer, tú las puedes compartir con nosotros si quieres en los comentarios. Sea a favor de lo que estamos diciendo, sea en contra, todo esto nos va a enriquecer y nos va a llevar a estudiar más la palabra, a ahondar más, así que esto es muy bueno, esto va a propiciar muchas cosas buenas en sus vidas y en la de nosotros también. Bueno, Patos, ¿cómo te parece este tema? Este tema pues no es un tema común, ¿cierto? Solemos predicar acerca del amor de Dios, exponemos temas acerca de la fe y son temas que nos motivan a escuchar, pero a veces este tema de pacto no lo escuchamos comúnmente, pero es un tema sumamente importante porque Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas y a veces cuando nosotros escuchamos cierto hablar de pacto, a veces tenemos la percepción de que son solo pactos malos. En el orden natural de lo que nosotros vivimos actualmente. Pero la palabra de Dios tiene un enfoque positivo de lo que son los pactos. Yo no sé si podemos empezar para que introduciendo este tema,
No sé si tú has visto novelas o películas donde finalmente terminan en un acuerdo. Recientemente, yo no me acuerdo muy bien, pero recientemente yo vi una película donde el final del proceso fue un pacto y un pacto de sangre. Pero esto también me hace recordar que hace mucho tiempo vi una película que trataba de vaqueros e indios. Y luchaban y peleaban los unos a los otros y terminaba la pelea y después nuevamente se iban a confrontar. Pero un día el jefe de los vaqueros y el jefe de los indios tuvieron una reunión y dijeron: vamos a establecer un pacto. No más batalla, no más peleas. ¿Y qué hicieron? Se cortaron aquí un poquito en sus manos cada uno de los líderes y se unieron y con ese pacto que hubo, una amistad, una relación, y ese es el pacto del que nosotros te queremos hablar hoy. Pero bueno, yo quiero que sea mi esposa. Yo hoy voy a ser solo el moderador porque mi esposa tiene algo para ustedes, para darles en esta noche que va a ser de mucha bendición con respecto a este tema sumamente importante. Bueno, pues retomando lo que estabas diciendo, y no sé, en algún momento mencionaste la palabra pacto, que algo malo en el entorno, bueno, no sé si era eso que te referías, pero yo también recuerdo oír de pactos y he escuchado que incluso llegan a acuerdos donde hacen un pacto de silencio. Entonces llegan al acuerdo donde nadie va a contar, hay un suceso, algo malo sucedió y las personas que tienen el conocimiento de esta situación hacen un pacto de silencio. Entonces yo creo que ahí es donde podría entrar como digamos esa parte como negativa del pacto, porque no se puede llegar a la verdad, porque suceden muchas consecuencias no tan buenas acerca de esto cuando estas personas guardan ese silencio. Sí, correcto. Pero bueno, entonces volviendo a la palabra pactos, yo quiero empezar con algo y es que mencionábamos una película, mencionamos que la gente hace pactos, ¿cierto? Y todo esto, pero quiero que empecemos con que esa palabra pacto viene de Dios. Es Dios quien usa esa palabra pacto. Yo lo quise decir como que es la forma en que Dios trabaja con los pactos. ¿Por qué? Porque son acuerdos, porque es una manera, un pacto es algo donde se exponen compromisos. Entonces Dios tiene muchas promesas, Dios tiene muchas cosas maravillosas y quizás la forma en que Él trabaja es haciendo un pacto porque es la manera en la que el hombre va a creer más fácilmente a eso. Entonces yo por ejemplo, hay un compromiso, alguien se compromete con algo, ¿cierto? Y a veces dudamos de la palabra, a veces dudamos, ¿será que sí lo va a cumplir? Pero si esa persona me firma, me autentica, se compromete, ¿cierto? Entonces como que, bueno, sí puede. Son los casos de una compraventa y que toca ir a una notaría a autenticarla, porque hoy día, lastimosamente, la palabra no vale. Nadie hace un negocio si no hay de por medio algo notariado, firmado y con testigos y bueno, con una cantidad de cosas para que se pueda desarrollar, ¿cierto? Sí, así es. Entonces seguramente por eso Dios usa esa palabra pactos. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas veces no solo la palabra y el acto de lo que es un pacto. Y hay un ejemplo en Génesis 17:7 que Dios le dice a Abraham: yo estableceré mi pacto contigo. Entonces ahí está la palabra pacto, está repetida muchas veces, pero quiero que recuerdes este texto, y tenemos otro en Hebreos que también habla del pacto eterno. Entonces estos como ejemplos de que la palabra pacto, el acto de un pacto, aunque se usa en el mundo de una u otras formas, realmente el actor de todo esto es Dios.
Dios usa los pactos como una manera de relacionarse con el hombre, como de tratar con el hombre. Hay un espacio en la historia del tiempo que va desde la creación hasta un suceso llamado el milenio, ¿cierto? Donde Dios comienza siempre con pactos, y Él hace un pacto con los hombres en su momento. Y bueno, ahí tenemos varios ejemplos que vamos a ir desarrollando, pero hay un pacto muy importante que es el pacto de sangre, que es finalmente nuestro enfoque. Tú sabes, la Biblia está dividida en Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. O sí. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sí. Lo que conocemos comúnmente, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero antes que continúe, tú dijiste hace un momento algo importantísimo y que también tiene que ver con lo que acabas de mencionar de ese pacto de sangre, que fue un pacto eterno. Sí. Ese pacto eterno de lo que habla la Biblia, finalmente, y lo que busca es una relación definitiva del hombre con Dios y de Dios con el hombre, porque acuérdate que el hombre cayó en el pecado y allí hubo una ruptura, hubo una separación. Pero en medio de todo ese proceso, por el amor de Dios, Él ha establecido un pacto, y a través de ese amor lo que busca es la restauración, la salvación y todo lo que trae consigo esa restauración de relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y trae muchos beneficios que vamos a hablar mucho más adelante, pero esa es la finalidad de esta enseñanza. De pacto, poder establecer una relación firme y genuina con nuestro Creador. Sí, amén. Entonces, la idea es que lleguemos a ese nuevo pacto que es el que nos está rigiendo en este momento, y que podamos disfrutar de esas bendiciones de ese nuevo pacto, de ese nuevo testamento, de ese pacto de sangre, que seguramente lo estaremos explicando más específicamente el próximo miércoles, así que no te lo pierdas. Pero hoy queremos darte como ese abrebocas de que Dios trabaja con pactos. Como decíamos hace un momento, es la forma. Dios siempre, desde que creó el hombre, lo creó con el propósito de relacionarse con él. Sí, Dios es un Dios de relación. Y en este caso, la creación maravillosa y la creación especial de Dios, somos tú y yo. Es el hombre, y Dios quiere establecer una relación genuina. Eso es uno de los puntos maravillosos. Dios quiere establecer una relación. Entonces esa es la finalidad, se puede decir, de por qué Dios usa los pactos. Entonces, un pacto, ahí tenemos una definición de pacto, y es que es un compromiso unilateral. Ahora, esta definición quiere decir que una sola persona lo hace, pero realmente los pactos también se pueden dar bilaterales. La definición que tenemos allí es de los pactos de Dios, ¿sí? Del pacto que Dios hace. Entonces, cuando Dios hace un pacto, es un compromiso unilateral. ¿Por qué? Porque Él es quien toma la iniciativa. Correcto. Allí yo quiero agregar algo que tú dijiste que es muy importante. Una cosa es el pacto que tenemos con Dios, y otra cosa es lo que el hombre hace, y que es bilateral y que es totalmente diferente al pacto establecido por Dios, porque como tú lo decías, lo que es de parte de Dios es unilateral y es única y exclusivamente por amor, por gracia y por misericordia, porque la misericordia de Dios es alcanzar la humanidad. Sí, amén. Entonces dice allí, es un compromiso unilateral, irrevocable e indisoluble. Entonces, este es el pacto de Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Él es el que dice, voy a hacer el pacto con un hombre.
o con una nación. Dios puede hacer pactos con hombre o con nación, los ha hecho así. Y Él toma la iniciativa, Él pone sus promesas, ¿sí? No depende del hombre, no es un acuerdo. Mientras que un pacto bilateral, el que por ejemplo tenemos los esposos, ¿cierto? Un matrimonio, sí es bilateral, porque es un compromiso de esta parte con esta parte también. Y ¿sí? que se puede quebrantar por el incumplimiento de alguno de los dos, y allí puede llegar por terminado ese aunque pacto. ahí esa parte yo quiero aclararle algo, y es que eso más que todo es un contrato, que esa es la diferencia entre pacto y contrato. Un contrato sí es un acuerdo de dos partes, es diferente a un pacto, y ese sí se interrumpe cuando alguien infringe los acuerdos a los que llegaron. Pero este pacto, incluso el matrimonio, es indisoluble también y es irrevocable. Ok, sí, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que Dios ha establecido, y allí es donde se marca la diferencia total con respecto al contrato. Entonces, los pactos de Dios el hombre no los puede terminar y solamente se pueden romper con la muerte. Únicamente. Entonces, eso es muy importante, pues que lo tengamos establecido. Dios es un Dios de pactos, y a lo largo de la Biblia vemos que Él hace pactos con el hombre. ¿Cuál es su propósito? O cuál es la idea de que Dios haga sus pactos, que sus propósitos se cumplan en la tierra. Como decíamos hace un momento, quizás es la forma más segura para que el hombre crea en esas promesas de Dios, también para tener relación con el hombre, y es un trato de Dios con el hombre. Entonces vamos a comenzar con los ejemplos de los pactos. El primer pacto lo podemos ver, hay muchos más, ¿no? Pero estos son los que más se resaltan, y es en el Edén. En el huerto del Edén, Dios hace un pacto con Adán y Eva, ¿cierto? Correcto, con el hombre, Adán y Eva. Con el hombre en su momento, sí, exacto. Pero primera creación de Dios. En el Edén. Y acá hay otra parte importante de los pactos de Dios, y es que algunos son condicionados y otros son incondicionados. Incondicional, sí. Entonces, Dios es quien expone sus promesas, Él toma la iniciativa. Ahí hago un paréntesis, cuando no es Dios quien toma la iniciativa para hacer un pacto, ese pacto no es de Dios, ¿no? Ese de pronto es un ruido que a veces por allí surge, que el hombre cree que puede hacer un pacto con Dios, pero no es. Sí, y eso es importante también aclararlo, porque hay un ruido por allí que piensa que nosotros, con esta naturaleza humana, puede establecer un pacto con Dios, y escuchamos ruidos por allí. No, tienes esta situación, no, haz un pacto con Dios. Eso no está bíblicamente establecido, porque los pactos de Dios son establecidos por Él hacia el hombre, hacia la humanidad. Así que ten muy, muy en cuenta este ticito que te estamos dando a la luz de la palabra de Dios. Sí, porque entonces tenemos un primer ejemplo y está en el Edén. Entonces Dios toma la iniciativa, crea al hombre y a la mujer y hace un pacto con ellos. Entonces les expone y les dice, los bendice, les dice que fructifiquen la tierra, ¿cierto? Ellos les dice prácticamente, ustedes son los amos, dueños, señores de esta tierra, mire, se las estoy entregando, disfruten de todos estos beneficios, pero ahí hay un ejemplo de un pacto condicional. Ahí hay una condición, pero... ¿Cuál era? La condición era, mira, esto es hermoso, el hombre disfrutando de beneficios, como lo decías hace un momento, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese árbol no lo podrás tocar, allí no podrás comer de su fruto. Allí es donde se establece la condición. Entonces, que Dios cumpla esas promesas de ese pacto dependen de esa condición. Ya todos sabemos, incluso hace 8 días hablamos un poquito acerca de esto, sabemos que ellos infringieron este pacto, lastimosamente no cumplieron con esa condición que les correspondía, entonces Dios ya no se ve obligado a cumplir lo que Él había prometido. Establecido, correcto. Entonces, este es un primer ejemplo de un pacto de Dios con el hombre. Dios busca al hombre para darle un beneficio,
para cumplir sus promesas, para que el hombre esté bien, y eso es lo que Él siempre va a querer hacer con nosotros. Este es un caso de condicionado, pero no todos son así. De hecho, nuestro pacto principal al que queremos llegar, queremos dar esa partecita antes de adelantarnos, y es que ese es incondicional, no depende de lo que nosotros hagamos. Gloria a Dios. Otro ejemplo de pacto es el que Dios hace con Adán y Eva luego de la caída. Entonces allí surge otro pacto donde Él les expone, bueno, ahora pueden seguir disfrutando y comiendo de esto, pero a la mujer le dice ciertas cosas que le va a pasar, ¿cierto? Correcto. Entonces ella va a poder tener sus hijos, ellos se van a poder multiplicar, pero hay una partecita, y es que ya no va a ser tan fácil, ya le va a doler, ¿cierto? El hombre también va a poder disfrutar del huerto, va a poder trabajar, pero entonces ahora le producirá cardos, espinos, dice, habrá un esfuerzo sobrenatural. A la serpiente también, por causa de que se dejó usar de Satanás para engañarlos. Entonces, sí, ahí hay una gran diferencia. Miren cómo el hombre tenía la autoridad, tenía todo el dominio sobre los animales allí en el Edén, pero cuando el hombre peca, las condiciones cambian. Hay un nuevo pacto, pero hay una cantidad de beneficios que ya el hombre no va a poder disfrutar. El solo hecho de que le diga Dios que ahora con el sudor de tu frente vas a poder obtener el alimento, vas a poder obtener tus necesidades, ya eso cambia la perspectiva o cambia los beneficios con respecto al pacto anterior. Pero aquí hay algo muy importante, y creo que para allá es donde vas, así que quiero que continúe. Bueno, entonces sí vamos en que, bueno, creo lo que seguiría sería, en medio de esa exposición a la serpiente me faltaba entonces que ahora iba a ser maldita, ¿cierto? Seguramente ella era diferente, y en este momento ella cambia porque Dios le da unas características de cómo iba a ser ahora. Entonces, luego en esa exposición de todo lo que es ahora ese pacto, aparece por primera vez la exposición del pacto eterno, del pacto de sangre, del pacto, del plan de salvación, que es en Génesis 3:15, cuando le dice a la mujer, creo que esto se lo dice a la serpiente, perdón, dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Entonces allí Dios por primera vez le está diciendo al hombre, va a suceder esto. Entonces han caído, ha pasado esto, pero en la eternidad, desde antes, ya se había firmado un plan. Y ahí es la primera vez en la que aparece, y cuando dice la descendencia de la mujer, está hablando de Jesús, o sea, de ella, de su simiente, vendrá una persona que se hará también hombre como ella, y vendrá una mujer, porque Jesús nació de mujer. De mujer, exactamente, sí. Entonces vendrá y derrotará al diablo. Sí, cuando digo nació de mujer, fue que se hizo hombre. Para venir a pagar lo que tú y yo teníamos que pagar, para poder ser libres del pecado. Entonces, aquí en este texto bíblico, en esta parte de este pacto, encontramos la promesa de salvación, de redención, de amor, de misericordia de Dios para con el hombre, a pesar de que el hombre se equivocó. Entonces estamos desarrollando estos puntos para mirar y que podamos entender el gran amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Sí, amén, así es. Entonces dice que su descendencia, o sea, está profetizando de Jesús. Seguramente en 8 días podremos enfatizar un poco más en esto. Es Jesús, le golpeará en la cabeza, o sea, derrotará a Satanás. Y dice que él le herirá en el calcañar, porque recordemos, aquí está haciendo énfasis, o está hablando acerca de los sufrimientos que Jesús tendría en la cruz. Pero bueno, eso lo podremos profundizar más adelante.
Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo de pacto. Es Dios quien busca al hombre y expone todos los beneficios del pacto. Luego de esto hay otro pacto y es el pacto de Dios con Noé. Este sí, casi que todos lo hemos... Es más conocido las historias acerca de Noé, el arca de Noé, los animalitos entrando en el arca, y bueno, lo podemos, pero tiene una particularidad también importante, que es un pacto incondicional. Incondicional, sí. Entonces ha sucedido que la maldad se multiplicó, ¿cierto? Vino el diluvio, una destrucción, perdón. Pero luego Dios habla a Noé y a su familia y hace un pacto con ellos y les dice que no volverá a destruir, que él ya sabe que el hombre va a pecar, que el hombre va a fallar, él ya conoció la naturaleza del hombre, pero que aún así él hace el pacto de no volver a destruir la tierra, ni los animales, ellos están incluidos en este pacto, con aguas. Entonces, y hay una señal, por eso digo que es muy conocido, porque es ¿quién no ha visto el arco iris? Que es esa señal del pacto. Cada pacto tiene una señal. Y por ejemplo para este es el arco iris. Bueno, quería buscar el versículo de pero creo que no lo tengo. Lo dejamos de tarea. Esto está en Génesis y habla de ese pacto, de que no va a volver a destruir la tierra, y es un pacto incondicional. Correcto, así es. Bueno, muy bien. Seguimos con el pacto que luego Dios hizo con Abraham. También Abraham lo conocemos, acuérdense de el padre de la fe, un hombre lleno de fe, un hombre que salió de su parentela, de su casa, hacia un lugar que él no conocía. A veces a nosotros, y es natural, nos da temor movernos hacia algún lugar. Pero cuando nosotros le hemos creído a Dios y obramos y damos pasos de fe, Dios se agrada de eso, y por eso fue que Dios estableció un pacto con el padre de la fe, con el patriarca Abraham. Sí, bueno, encontré la cita del pacto de Noé. Del pacto de Noé. Génesis capítulo 9. Entonces ahí es cuando dice que hace el pacto con Noé y que establece en las nubes su arco para que cada vez que lo vea él se acuerde que no va a destruir la tierra con un diluvio una vez más. Bueno, bien, entonces ya habíamos ido al pacto que hace Dios con Abraham, y este pacto tiene tres partes, y las vemos. Dios le habla 3 veces a Abraham. En un primer momento le promete: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y serás bendición. Y allí es donde se establecen las 3 promesas para sí, Abraham, entonces, ¿cierto? La primera es, le promete la descendencia. La descendencia, correcto. Le promete descendencia aunque no tenía hijos. Dice que no tenía hijos, no tenía, ¿cómo se dice esto? No tenía descendencia. Herederos. No, físicamente no la iba a tener, pero Dios se la promete. Entonces es algo pues increíble. Dice que si puede contar la arena del mar, de la tierra, y las estrellas del cielo, así sería su descendencia. Y de esa promesa eres tú y yo. Entonces, si podemos ver, Dios cumplió ese pacto con él porque su descendencia no se puede contar, ¿cierto? También le promete que de él saldrá una gran nación, y esa es la nación de Israel. Después Dios hace un pacto con Israel. No vamos a tocar ese tema, pero ahí vemos en Israel como nación, como descendencia. Ellos son muchos, su pueblo escogido, esa promesa, y definitivamente de él salió una gran nación también. Y la otra promesa es bendición para la humanidad, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, gloria a Dios por eso. Él tuvo su descendencia porque también tuvo su hijo. Finalmente Dios le dio su hijo,
somos benditas las familias de toda la tierra en él, y Dios de él sacó una gran nación, que hay una gran historia en la Biblia de ese pueblo escogido, de esa nación de Dios, Israel. Por eso es que tú y yo somos herederos de bendición. Por eso es que somos bendición, y así nosotros nos tenemos que mover, tenemos que hablar, tenemos que proyectarnos, visionarnos y ver las cosas de esa forma, porque somos bendición. Y todo lo que tocar en nuestras manos será bendito. Recíbelo porque es Dios hablando a tu vida, es Dios hablando a tu familia es bendecida, y todo lo que está a tu alrededor es bendecido, por cuanto tú y yo hemos sido herederos de bendición por esta promesa que Dios le dio a Abraham a partir de este pacto. Somos bendición. Tú no eres un derrotado, tú no eres un fracasado. De acuerdo a esta palabra, somos bendición. Sí, así es. Entonces Dios buscó en este caso a Abraham. En ese momento él se llamaba Abraham, después le da su nombre Abraham, y establece ese pacto y le da las promesas y que acabamos de mencionar y todo esto, y Abraham lo único que hace es creerle, ¿cierto? Y es maravilloso porque es incondicional también, no dependía de Abraham, de lo que Abraham hiciera, o Sara, su esposa, sino que no, Dios en amor buscó a este hombre y le dijo: mire, yo voy a hacer esto con usted y hago el pacto, se lo firmo, se lo prometo. Mire, el pacto es un acto solemne de Dios donde nos promete que Él va a cumplir, y Él cumple su palabra. Como decíamos hace un momento, hoy que estemos aquí es cumplimiento de esa promesa, de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces es increíble, y este pacto a mí me gusta porque es un tipo, en todos los pactos, todos son estos que hemos hablado, son tipo de el nuevo pacto, del pacto de sangre, donde el mediador de ese pacto es Jesús. Y este me gusta porque demuestra mucho eso, porque también Dios le dice a Abraham que tome a su hijo, a su único hijo, y entonces es un tipo de Jesús, Isaac, porque era su único hijo amado, y Jesús es el único hijo de Dios, el primogénito. Entonces que lo fuera y lo sacrificara. A mí me gusta saber que Isaac era un joven, él no era un niño, pero él entendía el pacto, él entendía la promesa, y él fue muy obediente. Aunque calladito, sin decir nada, tal vez sin quejarse, sin decir: no, yo no voy para allá. No, es porque era tipo de Cristo. Y Cristo se ofreció así también. Entonces Isaac en un momento estuvo dispuesto a ofrecerse. Como dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero. Y el corderito, ¿qué hace? Allí quietecito, esperando que se lleve a ese lugar del sacrificio. Y así mismo iba Isaac tranquilo, con paz. Y él le pregunta a su padre cuando van allí en algún momento, creo que es cuando ya están subiendo en el monte, y él le pregunta que dónde está el cordero, o sea, dónde está el animal que iban a sacrificar. Y Abraham le responde: Dios proveerá. Dios proveerá. En hebreo es Jehová Jireh. Él es el proveedor. Esta es una palabra y una enseñanza maravillosa. Haciendo aquí un paréntesis, Dios nos enseña que Él es nuestro proveedor. Él es tu proveedor. Tú que estás allí en dificultades, en necesidades, tienes muchas peticiones, muchas necesidades. Dios con esta palabra y con este pacto nos está diciendo que Él es Jireh. Él es tu proveedor. Él es nuestro proveedor, y tú no tendrás falta de ningún bien. Sí, así es. Y entonces Abraham sabía que Dios proveería. Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, es tipo del padre, dispuesto a entregar a su único hijo por amor a toda la humanidad para que fuera salva, ¿cierto? Se parecen allí. Isaac se parece a Jesús, tipo de Jesús, ¿cierto? Pero Abraham sabía que Dios proveería el cordero, que Dios proveería
el animal. Y yo en ese momento yo también creo que no solamente sabía que iba a proveer el animal para el sacrificio, porque llevaban la madera. Isaac iba cargando la madera, que eso también es tipo de la cruz, cuando Jesús luego tiene que cargar la cruz. Pero no solamente estaban seguros y convencidos de que Dios iba a proveer el animal y finalmente Isaac no iba a morir, sino que ellos estaban viendo a ese cordero inmolado que Dios iba a proveer, que era Jesús. Sí, ellos estaban a tiempo. esto es maravilloso ver ese tipo de Jesús cargando Isaac ese madero. Sí, y luego cuando aparece el animal que va a ser sacrificado, yo veo ahí otra cosa, y es que es tipo de Jesús también, porque es el sustituto, porque a nosotros nos tocaba padecer eso, pero Jesús nos sustituye, o sea, ocupa ese lugar de nosotros, gloria a Dios. Entonces, este pacto con Abraham me gusta mucho porque es muy, muy, muy parecido. En todos los pactos, vuelvo y repito, vemos el pacto que Dios firmó en la eternidad, el pacto de sangre, el pacto eterno, el nuevo pacto, pero en este yo lo veo como muy parecido y por eso me gusta y por eso hice ese énfasis en este pacto. Bueno, siguiente pacto que Dios hace. Pacto de la ley, o el pacto con Moisés. Con Moisés. Exactamente. Entonces allí Dios a este pueblo de Israel que ya le había prometido a Abraham, es cuando en los tiempos de Moisés, que era el líder en ese tiempo, llegan a un monte, el monte Sinaí, y él entrega las tablas del pacto y hace un pacto con ellos, les da unas ordenanzas, les entrega la ley. ¿Esas ordenanzas eran cuántas? Eran 613 ordenanzas. Y bueno, comúnmente nosotros conocemos los 10 mandamientos, que eran los que fueron escritos directamente allí en esas tablas. Pero aparte de esos 10 mandamientos, habían 613 ordenanzas. Y esas 613 ordenanzas tenían unas divisiones, ¿cierto? Sí, era algo, una parte religiosa, cívicas y éticas y morales. Morales. Y eso es lo que hablamos de cumplir la ley, eso nos tocaba a nosotros cumplirlo, eso fue instituido al pueblo de Israel, pero de eso más adelante teníamos que cumplirlo, pero para nosotros era imposible cumplir la ley, y por eso es que Jesús dice que viene a cumplir la ley. Porque para nosotros como seres humanos, esta naturaleza humana, era imposible cumplir esas 613 ordenanzas. Pero Jesús vino a cumplirla por nosotros, y allá es donde queremos ir, y eso es lo que hacia donde nos queremos enfocar el próximo miércoles. Bueno, creo que ya el tiempo ha corrido. Bueno, una cosa más, este pacto de Moisés, que hizo con Moisés, con el pueblo de Israel, es condicional, dependía para que Dios pudiera cumplir las bendiciones, lo que él se estaba comprometiendo. Deuteronomios 28 lo puedes encontrar. Tenían que cumplir esa ley, tenían que cumplir esas 613. Exactamente. Entonces era condicionado, es condicionado. Por eso ahora viene el nuevo pacto, un pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces es maravilloso, porque allá es donde queremos llegar. Pero con todo este resumen de mencionando estos pactos, lo que queremos es que conozcamos y nos paremos en ese plano en el que Dios ama los pactos. Dios es el creador de los pactos. A él le gusta trabajar con un pacto porque él expone sus promesas y las cumple. O sea, él hace el pacto porque las va a cumplir, y eso es maravilloso, eso nos da mucha seguridad. Ahora nos queda aprender que no estamos en esos pactos que acabamos de mencionar, mucho menos en el último que mencionamos, que es el de la ley. Hace un momento yo mencioné, creo que sí lo mencioné, un espacio de tiempo, sí, entre la creación y el milenio, y en este tiempo, estos tiempos se llaman dispensaciones, y cada uno de estos pactos que hemos mencionado pertenece a uno de ellos. Después haremos este estudio que es muy bueno también, muy maravilloso, y aprendemos mucho. Entonces, el tiempo de este pacto de la ley ya
fue hasta el momento de la cruz, que es cuando Jesús cumple la ley, es cuando da inicio al nuevo pacto. Entonces, para este tiempo, hasta el rapto de la iglesia, vamos a estar ¿qué nos rige en este momento? El pacto de sangre, el nuevo pacto, que es el que queremos estudiar, y esto nos va a dar seguridad. ¿Será que Noé, Abraham y todos estos hombres no estaban seguros y convencidos y creían en esas promesas que Dios les había dado? Claro que sí, por eso Abraham se llama el padre de la fe, Noé y todos ellos creían eso. Entonces ahora nos toca a nosotros conocer el pacto que nos rige en este momento, el pacto que Dios hizo para nosotros en este tiempo, conocer los beneficios de ese pacto, disfrutar de los beneficios de ese pacto, porque si Él lo hizo es porque lo va a cumplir. Lo ha venido cumpliendo en todo este tiempo y lo seguirá cumpliendo, gloria a Dios. Entonces, del siguiente pacto que queremos hablar, una vez más, nuevo pacto. Nuevo pacto, o el pacto de sangre, o la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia. Va a ser maravilloso el próximo miércoles, porque ese es el punto a donde nosotros queremos llegar, que veamos con claridad esos beneficios que Dios tiene para nosotros y que podemos disfrutar, así como Adán y Eva podían disfrutar de todos los beneficios cuando estaban en relación plena con nuestro Creador allí en el Edén. Sí, amén. ¿Y por qué pacto de sangre? Porque siempre para sellar el pacto Dios tenía que ser con el derramamiento de sangre, que eso lo veremos más específicamente. Por ejemplo, para el pacto de Abraham tenían que circuncidarse, ahorita ya no nos toca hacer eso. Bueno, todas esas son las cosas de beneficios que vamos a conocer el próximo miércoles en el nuevo pacto. Entonces yo quiero que ustedes estén contentos, gozosos, porque el pacto que nos rige en este momento es establecido sobre mejores promesas. Amén. Y Dios es un cumplidor de pactos, y eso nos tiene que dar la paz para vivir nosotros en este tiempo. Es un pacto que vamos a disfrutar por la eternidad, pero déjame decirte que aquí en la tierra lo tenemos que disfrutar. En este momento, no importa la circunstancia, tenemos que estar disfrutando de ese pacto de sangre, de ese nuevo pacto. Y bueno, yo te invito allí a que levantes tus manos, porque esto se trata de adoración, se trata de bendecir a Dios, de darle gracias a Dios por lo que tenemos en este tiempo, en esta dispensación, en este pacto, en este nuevo pacto, y que lo vamos a entender y comprender y detallar más el próximo miércoles. Pero por lo pronto, dale gracias a Dios, bendice el nombre de Dios, dile: Señor, te exaltamos. Oh Dios, bendecimos tu nombre, te queremos dar gracias por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que nosotros podemos gozar estando en ti. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, trae también para nosotros, así como lo decíamos hace un momento, trae provisión, porque tú eres nuestro proveedor en absolutamente todas las áreas de la vida, pero sobre todo has provisto salvación para nosotros, has provisto sanidad. Y por esa promesa declaramos sanidad para tu hogar, para tu casa, declaramos bienestar para ti, declaramos que se va todo temor fuera en el nombre de Jesús, por cuanto estamos en una mejor promesa, una promesa de amor, una promesa de bienestar, una promesa de prosperidad, una promesa de salvación. Muchas gracias, Señor, por lo que tú nos has provisto. Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón.
Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @palabradevidaus y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.